No queríamos terminar esta jornada de conmemoración del 37º aniversario del Estatuto de Autonomía sin hablar con dos catedráticos de Derecho que además han desempeñado cargos relevantes en la política regional. Uno con el Partido Socialista, don Jesús Quijano, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Otro con el Partido Popular, Fernando Rey, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Juanma. Dos veteranos de la política que ya no están en la primera línea de la política regional, ¿cómo festejan, cómo celebran el Estatuto de Autonomía? ¿Hay motivos para la festividad? Bueno, siempre hay un motivo, aunque solo sea, en fin, la efeméride del paso del tiempo, un año más. Pues en mi caso, que participé de manera activa en aquella época inicial, cuando me doy cuenta de que es el día 25 de febrero, pues una cierta nostalgia. Pero bueno, yo creo que eso lo va dando la edad y no tiene otra connotación más que la psicología personal, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, porque escuchando esta mañana a los portavoces de los diferentes grupos políticos parece evidente que el consenso que sí que se pudo alcanzar en otras legislaturas, en esta va a ser prácticamente imposible si se quiere sacar adelante alguna reforma del Estatuto de Autonomía. Fernando. Sí, sin embargo yo no veo mayores temas o los que mayor urgencia en cuanto a reforma estatutaria. Básicamente hemos llegado a la madurez. Hombre, siempre hay cosas susceptibles de mejora, ¿no? Por ejemplo, veo que hay una gran obsesión con el tema del fuero especial, y es verdad que es algo, bueno, mejorable, pero tampoco es lo único que se ha puesto sobre la mesa. Sí, sin embargo, terminar con los aforamientos. Pero es un poco extraño, porque de todos los temas posibles, efectivamente, fuero especial es que a unos determinados señores les va a juzgar el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo en su caso, y no el juez ordinario, pero en todo caso les va a juzgar a alguien, quiero decir, no hay, tampoco es para tanto, digamos, ¿no? Y yo no creo que la autonomía funciona. La autonomía en Castilla y León plantea la arquitectura institucional, que es bastante razonable, con unas instituciones que creo en general son bastante austeras, bastante razonables. Hubo algunas mejoras, por ejemplo, aquí en Castilla y León, a diferencia de otras comunidades, el Consejo Consultivo es también el Tribunal de Recursos Contractuales, el Procurador Común es el órgano de la transparencia. Es verdad que eso hubiera sido mejor haberlo acompañado con más dotación de más personal, más recursos, pero es bastante razonable. Es necesario, Jesús, llevar a cabo esa reforma para precisamente eso, incorporar la eliminación de los aforamientos, o puede ser, como también entiende Fernando, un asunto menor. Pues yo creo que ha pasado una cosa. Ha habido unos años, probablemente coincidiendo con la época aguda de la crisis y una cierta convulsión social, en que se fijaron mucho los focos en algunos de estos asuntos de mejora de la calidad democrática. Ciudadanos ha hecho bandera de eso. Así se les llamaba. Y uno de ellos era este. Hay otros asuntos, pero limitación de mandatos, aforamientos, etcétera. Y da un poco la impresión de que quizá pasada la época esta aguda de la crisis, pues como que ha bajado un poco la demanda en ese sentido. Bueno, no me parecería mal si hay consenso suficiente para hacerlo, en todo caso. Ahora, en el resto, pues yo coincido con algo de lo que decía Fernando. Tenemos un volumen competencial correcto, suficiente. El reto está en ejercer bien las competencias más que en tener más. Tenemos algunas competencias previstas en el Estatuto que no están transferidas, justicia, por ejemplo. Y luego, pues quizá las reformas que yo veo como más necesarias no son del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sino del modelo autonómico con carácter general. Concretamente, pues dar estabilidad a estas alturas a un sistema de financiación autonómica que no puede ser que esté digo, las bases del sistema. Luego los números dependerán del momento presupuestario y de cómo esté la economía del país. Pero entiendo que eso va a ser una cuestión bastante compleja, pues, teniendo en cuenta la esas situación son del las país. cuestiones que yo creo que harían falta. Pero esa es la cuestión, totalmente de acuerdo con Jesús, ¿no? El Estado autonómico en España ha funcionado más que razonablemente bien, ha permitido el crecimiento económico, social de las regiones más atrasadas, entre ellas la nuestra. A nosotros nos hubiera ido mucho peor en educación, sanidad, en cualquier política, dependiendo directamente del Estado. De hecho, podemos comparar cuando dependíamos del Estado central. Ha sido estupendo, pero ahora hace falta dar otro salto de calidad, ¿no?
En parte para solucionar para los próximos 30 años, si se puede, los envites independentistas, en parte para dar solidez y estabilidad a las comunidades autónomas, porque la crisis lo que ha hecho ha sido reforzar los poderes del gobierno central frente al autonómico. Esto en el campo presupuestario, etcétera. Entonces, ahora hay una excesiva dependencia que no permite, es decir, hay una esquizofrenia entre la importancia real que tienen las comunidades autónomas en la prestación de los servicios sociales del Estado social y, sin embargo, su escasa capacidad de autonomía real presupuestaria, ¿no? Y luego hay que coordinarse mejor con los entes locales, porque, claro, en España hemos ido superponiendo, tenemos un bosque tropical, no el jardín de Versalles, ¿no? Hemos ido superponiendo la organización local, la autonómica, la estatal, casi sin cambiar, no de un modo armónico, ¿no? Entonces ahí también hay un... Sobre esos envites, no independentistas, no vamos a llamarlo independentista, vamos a llamarlo mejor autonomista, leonesista. El hecho de que 37 años después de que se pusiera en marcha el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el leonesismo haya resurgido como ha resurgido en los últimos tiempos, ¿a qué es debido? Pues ocurre algo que no es la primera vez, porque este repunte yo lo conocí en mi época de responsabilidades políticas directas, se produjeron situaciones similares a esta, ¿no? A mí me parece que ha pasado lo siguiente: si uno ve la evolución, digamos, económica o, en fin, con los índices, vamos a decir, de bienestar en la provincia de León, pues efectivamente ha podido ocurrir que esos índices han ido en muchos sectores económicos, digamos, a peor comparativamente, coincidiendo con el hecho autonómico. Ahora, establecer una relación de causa-efecto, yo no lo creo. O sea, la crisis de la minería, por poner un ejemplo, hubiera ocurrido igual si León hubiera sido una autonomía uniprovincial que estando incardinado en Castilla y León. Y entonces, generar la expectativa de que se va a modificar o se podría modificar el mapa autonómico y que eso tendría un efecto positivo sobre esos otros problemas de fondo, yo creo que no. ¿Y por qué los partidos nacionales correcto. tienen tantos problemas a la hora de establecer un discurso no voy a llamarlo antileonesista, que nadie se me ofenda, antirregionalismo leonés, cuando vemos que el propio alcalde de León, el socialista Juan José Díez, es el que ha liderado todo ese movimiento en los últimos tiempos y que también en muchos ayuntamientos donde está el Partido Popular, los concejales votan a favor de esas mociones en favor de esa autonomía. ¿A qué se debe? Pero yo creo que son me parece a mí dos fenómenos distintos. O sea, a mí me parece respetable, comprensible, que quienes están allí en el sitio y las autoridades locales pues tengan un poco esta aspiración de mejora, etcétera. Lo que yo creo que no es ya tan comprensible o desde mi punto de vista tan racional es situar el objetivo en una modificación del mapa autonómico actual. Sí. Creo que esa es la diferencia que habría que establecer, ¿no? Yo soy un leonés que vive en Valladolid, ¿no? Conozco el sentimiento leonesista. León tiene una identidad colectiva muy superior al resto de provincias de la comunidad y luego una capacidad reivindicativa también muy superior. Yo lo pude ver en directo varias veces, ¿no? Pero vamos a ver, el problema es que creer que por crear una comunidad autónoma se mejora económicamente, social, demográficamente un territorio es una auténtica barbaridad, un dislate y un disparate. Es crear un tinglado administrativo más, es que el señor alcalde pasa a ser presidente de la comunidad, en su caso, es crear otro parlamento, es crear... Yo muchas veces he dicho que uno de los problemas que tiene España es que tenemos demasiadas comunidades autónomas. O sea, el problema en España no es crear más, por más que efectivamente hay identidades, pero identidades las tiene todo el mundo, porque claro, también, bueno, de momento Zamora y Salamanca han dicho, oye, que nosotros no somos de ahí, pero es que... y en el Bierzo mismo parece que no están muy por la labor. No, y en otro lado, aquí es el cantonalismo típico español, ¿no? O sea, realmente el rostro de la crisis, un poco el populismo, la posverdad, adquiere da un nuevo impulso al leonesismo que siempre existe. Por supuesto que León tiene que ir a más, pero claro, ¿cómo va a más León? Pues hay que poner industria. Yo cuando veo a las principales autoridades de la ciudad, ¿no? Ahí un poco digo, bueno, muéstrame qué estás haciendo para atraer industria, porque efectivamente lo que va a hacer
crecer económicamente, incluso no solo de base tecnológica, es industria de verdad, pero eso no es tan fácil, está todo el mundo lanzado a eso. O sea, desde luego, crear un tinglado administrativo más es totalmente desaconsejable. Más bien, tendríamos que hacer lo contrario, se habría que reducir. Otra cosa es, como yo he sugerido, que León a lo mejor hubiera estado mejor colocado con Asturias. Lo que pasa es que, claro, Asturias tiene mucha personalidad también, mucha identidad, pero León, Asturias, incluso para abajo algo, hubiera estado muy bien. Castilla, con Rioja, con Cantabria, hubiera sido también muy razonable. Sí, porque lo que no... al Estado autonómico va a ser un poco complicado. No, es imposible. Es más fácil la independencia de un territorio que eso. Sí. Porque, entre otras cosas, lo tienen que decidir las élites que viven bien gracias a eso. Yo no sé si al final esto es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Porque ha resurgido el leonesismo, pero está resurgiendo mucho también el locanismo, el identitarismo, ¿no? Con cuestiones como lo de Teruel existe, en Soria ya cada vez se están fijando más en ese modelo, ¿no? Parece que cada uno mira más sobre todo a su provincia. Eso ha ocurrido habitualmente, históricamente, en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, pero eso parece que va más. Pero eso tiene, yo creo, una lógica, yo creo que, no sé si manejo bien el calificativo, pero una lógica hasta planetaria, diría yo, ¿no? Sí. En todas las épocas digamos, de zozobra generalizada, globalización, hay a mucha gente a la que se le escapa el origen de los problemas. No, es que el problema de esto está en que la competencia china y los fondos de inversión chinos están incidiendo sobre la economía de España, no sé qué y tal. Este fenómeno global, ¿qué genera? Un cierto refugio en lo conocido, en lo local, en lo inmediato. Esto ha pasado, yo creo, a lo largo de la historia mucho. Sí. Eso está también detrás del auge de algunos nacionalismos, ¿eh? La reacción frente a lo general siempre es un cierto retorno a lo local, porque es lo que psicológicamente a la gente le aporta seguridad, lo conoce, lo domina, tal. Johnson, y este fenómeno está relacionado. Es un fenómeno, sí, de desintegración, ¿no? Cuando precisamente la única oportunidad que tendríamos era de integrarnos más. Lo vemos, por ejemplo, ahora con la crisis del campo, ¿no? Uno de los problemas es que necesita España, para ser más competitiva, que los agricultores, los ganadores se unan más, que haya cooperativas mucho más extensas. Pero nos pasa en las universidades. Tenemos 4 universidades, necesitamos, para poder acceder a los fondos europeos, unirnos mucho más los investigadores, sobre todo los de las ciencias duras. El grupo más competitivo que tenemos, según ciertos índices, el Instituto del Cáncer de Salamanca, tiene 200 investigadores y no ha conseguido acceder a las ayudas. O sea, necesitamos unirnos, no desintegrarnos. Correcto. Pero claro, este es un discurso ilustrado. Este es el problema. Que me parece que está más pasado de moda. Necesitamos más convergencia que dispersión. Les quiero poner sobre la mesa otra cuestión que no sé si también está pasada de moda, porque la política, tal y como se hace en estos momentos, parece que difiere mucho a como se hacía no hace tanto tiempo. Y para eso quiero que mis compañeros recuperen esa escena impagable de ayer, protagonizada, ya lo saben, por Inés Arrimadas y por Francisco Egea, en ese desayuno informativo organizado por los compañeros del Mundo de Castilla y León, en el que, con cámaras delante, con micrófonos delante, pues se dijeron lo que se dijeron. Creo que tenemos ese momento, un momento televisivo impagable. El partido y la Yo no quiero nada de reparto, no quiero pero estar ni tu en equipo, una ejecutiva. integración en la Nadie ha hablado de integración, lo sabes, y yo, si quieres que hagamos públicas nuestras conversaciones, por eso. las podemos hacer. Es decir, que como yo no tengo hemos problema hecho ninguno. muchas veces conversaciones en privado, hemos estado reunidas en Esto es otra forma de hacer política, ¿no? Esto es nuevo. Sin duda. Es la transparencia, ¿no? Es la Dalí de Egea. Sí, claro, admite varios puntos de vista. Y bueno, si esto es un diálogo en público y delante de las cámaras, ¿cómo podría ser en privado el nivel de...? Mejor no estar cerca. Bueno, yo creo que también hay que situarlo en su contexto. En un partido... Es que si analizamos un poco el proceso de Ciudadanos, pues sería varias tesis doctorales de las vuestras, ¿no? Un partido que emerge con una fuerza enorme en un momento determinado y dilapida la mayor parte de esa fuerza en unos meses. Es que es un fenómeno sin precedentes. Pero esto les ha pasado a todos los partidos que intentaban ocupar el centro, ¿no? Pero es verdad que UPyD, por ejemplo, que es su predecesor más inmediato, más cercano, no llegó a tener ese éxito electoral. Eso es así. Pero si el problema de Ciudadanos es que no intentó ocupar el centro. Si lo hubiera, problema. claro, es que se situó... Porque sí hay un espacio para el centro, porque la derecha se está radicalizando a la derecha y la izquierda a la izquierda. Por eso
eso a mí me da un poco de pena. Si me permites la expresión de Castellano Viejo, lo tenían a huevo. Sí, lo tenían a huevo y ellos mismos se han enredado. Y entonces, este tipo de episodios pues tiene bastante que ver pues eso, con un partido que ha dilapidado la posibilidad de madurar y esto, que en otro partido sería casi impensable que se produjera, pues ahí ocurre. Pues les agradezco a los dos que me hayan acompañado en este tiempo de entrevista en el que hemos hablado del Estatuto de Autonomía, de las autonomías, de la situación de nuestro país y de la política o de cómo se hace política en estos momentos. Gracias, Jesús Quijano. Gracias, Fernando Rey. Gracias. Pues muchas gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Y a ustedes también les deseo, como no, buenas noches. Ahora llega Francisco Cacho con toda la información meteorológica y ya saben que a las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias, que descansen.